transporte efectivo es fundamental para una economía competitiva y resiliente. Hacia ese destino se mueve Cuba y cómo lo hace en medio de un contexto económico muy adverso. Conversaremos hoy en el programa de entrevista de Cubavisión Internacional con Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Rosy. Bienvenida también al Ministerio de Transporte. Ministro, los sistemas de transporte deben desarrollarse para maximizar el impacto en la calidad de vida de las personas al ser seguros, asequibles y accesibles, pero también deben minimizar el impacto negativo en las personas y sus medios de vida. ¿Cómo se comporta en Cuba la movilidad de pasajeros y cargas? Rosy, has tocado un tema muy importante. Efectivamente, la transportación de pasajeros y de cargas son elementos de la movilidad imprescindibles para el desarrollo de la sociedad y la economía. En Cuba, diariamente se mueven aproximadamente entre 80.000, 100.000 toneladas de carga y se mueven aproximadamente unos 2.500.000, 2.700.000 pasajeros. Son cifras que, dichas así, solamente no expresan nada si no comparamos. Realmente estamos en un momento en el cual las transportaciones, tanto de pasajeros como de carga, se encuentran por niveles inferiores a los que tuvimos hace aproximadamente 5 años. En ello ha tenido un impacto serio la COVID, sin duda, que ha traído una contracción de todos los servicios por los cuales se generan los valores de esta actividad. También, por supuesto, la crisis que vino posterior a la COVID ha tenido un impacto en Cuba dentro del contexto económico internacional, por lo cual recuperarnos a los niveles que teníamos antes ha sido un poco complicado, especialmente en las condiciones de Cuba, que ya sabes, con muchos años de agresiones, persecución financiera, pues todo se nos hace un poco más difícil que al resto del mundo. Entonces, en ese contexto, tú me preguntabas, y yo te digo, la situación de transporte de pasajeros en Cuba hoy está compleja. Se priorizan las transportaciones de cargas fundamentales para la sostenibilidad de la economía y de la población. Estamos hablando de las transportaciones de combustibles, de los materiales de la construcción, las transportaciones de alimentos, sin duda son muy importantes porque tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad y también, por supuesto, de la población, los alimentos que se distribuyen para la población. Y en el caso de las transportaciones de pasajeros, pues están todas las modalidades de transporte de pasajeros. Entiende que estamos hablando de las transportaciones interprovinciales, que son las nacionales, las transportaciones locales, que se dividen entre las urbanas, en los asentamientos que tienen mayor población, las interurbanas y las municipales, las transportaciones que se hacen a nivel de los municipios intermunicipales. Y las rurales y las de montaña, que son transportaciones especializadas, con medios especializados. Todas esas transportaciones, tanto de pasajeros como de carga, como ya te dije, están impactadas por la situación económica del país, que se refleja en la disponibilidad de combustible, se refleja en la disponibilidad de piezas de repuesto, se refleja en la disponibilidad en general de todos los servicios, por lo cual hay una afectación seria. ¿Cómo enfrentar esa problemática? Son de las cuestiones que hemos estado trabajando en el Ministerio, de conjunto con la dirección del gobierno y, por supuesto, en el contexto de todas las proyecciones del gobierno para impulsar la economía. ¿Y cómo cooperan en tal sentido las micro, pequeñas y medianas empresas? Bueno, la actividad de transporte es una actividad en Cuba en la cual hay una activa participación de las pequeñas, la forma de gestión no estatal, para agruparlas en un sentido. Si hablamos de las transportaciones de pasajeros, por ejemplo, en Cuba las transportaciones de pasajeros se realizan en alrededor del 70-75% por las empresas estatales, pero hay alrededor de un 25, un 30% que lo desarrollan las formas de gestión no estatal. Eran los trabajadores por cuenta propia, a lo cual se suman ahora también las MIPYME, que en el sector tenemos una gran cantidad de MIPYME que desarrollan diferentes tipos de servicios. Y en el caso de las cargas, la presencia no estatal es menor, pero también tienen una participación. Lo han sido durante todos los años y lo son ahora también un elemento importante de la transportación. Desde el ministerio que usted dirige se orientan las diversas ramas del sector que van desde el ferrocarril hasta la actividad marítimo-portuaria, la aérea y el automotor. ¿Qué papel ha jugado el empleo de la innovación en la recuperación, por ejemplo, de un grupo de ómnibus para la transportación nacional?
Bueno, en estos años de dificultades para el acceso a las piezas de repuesto, por los factores que ya expliqué, si no hubiera sido por la innovación, si no hubiera sido por la inventiva de los mecánicos en los talleres, de los propios choferes que se involucran en el caso de los vehículos, pero también en el ferrocarril, también en el mundo marítimo, es decir, en todas estas ramas ha habido una activa participación de los mecánicos, de los especialistas, en aras de mantener en funcionamiento las principales actividades ante tanto desabastecimiento de piezas de repuesto. Es sin duda un elemento fundamental, la innovación dentro del sistema del Ministerio de Transporte. En entrevistas concedidas anteriormente a la prensa nacional, usted ha referido que el 67% de las vías férreas requieren algún tipo de mantenimiento y el alto costo de las locomotoras. ¿Cuánto se trabaja para garantizar la sostenibilidad de esa infraestructura? ¿Cuánto presupuesto anual demanda? Bueno, mira, el ferrocarril en su conjunto dedica su actividad fundamental a las transportaciones nacionales. O sea, su mercado fundamental es el mercado cubano de transportaciones de carga y de pasajeros. Y su participación en las transportaciones de carga son de alrededor del 20-25%, o sea, una participación alta solo el ferrocarril, que es un sistema. Como bien dices, la infraestructura es una infraestructura grande. Cuba es uno de los países de la región que mayor infraestructura ferroviaria tiene, no de ahora, de hace muchos años, más de 8.000 kilómetros de vía férrea, y de esos más de 8.000 kilómetros, alrededor de 4.000 están dedicados a las zafras azucareras. Es un ferrocarril tecnológico, básicamente azucarero, y la otra parte de esas transportaciones son las que llamamos el ferrocarril público. Ahora, dentro de toda esa infraestructura se asigna cada año del presupuesto del Estado casi 1.000 millones de pesos para el mantenimiento de esa infraestructura. Por supuesto que esos son 1.000 millones de pesos que requieren un complemento en materiales de importación, que requieren divisas convertibles que no genera el ferrocarril y que tienen que salir del presupuesto de los excedentes o de la utilidad de otras actividades que se generan en el país vinculadas a las exportaciones. Y eso, como ha tenido dificultades en los últimos años, porque si observamos la gestión del sector del transporte de manera independiente, como un sector que debiera generar las divisas que necesita para su sostenibilidad. Para abastecerse, claro. Eso pudiéramos decir que hay actividades dentro del transporte que generan divisas convertibles y que tienen determinada utilidad, y que esa utilidad redistribuida dentro del sistema se utiliza no solo en el sistema del transporte propiamente, digamos en el ferrocarril, que no genera mucho, sino que también se reutiliza en otros sectores vitales de la economía que no lo generan tampoco. Entonces, en el caso del ferrocarril específicamente, tenemos el presupuesto de moneda nacional, que no es todo lo que se necesitaría, porque el presupuesto por sí mismo tiene limitaciones, pero que garantiza un determinado estándar de seguridad en las vías, en lo que requiere labores manuales, pero en lo que se requiere, en lo que se refiere a labores de inversión o de compras de recursos, que son muchos de importación, como los componentes para fabricar las traviesas, como los propios carriles que son importados. No fabricamos carriles en Cuba, sí fabricamos traviesas, pero las traviesas tienen dentro unos alambres especiales que se importan, y lleva las fijaciones, lleva un grupo de elementos. En la vía férrea hay un grupo de elementos que se importan, y ese recurso financiero hay que gestionarlo por otras actividades. La exportación de servicios, por ejemplo. Y como hemos estado deprimidos, porque la COVID trajo una disminución de todos los ingresos. Hablando de transporte, se paralizaron los vuelos, se paralizaron los cruceros, se paralizaron muchos servicios que nosotros prestamos que generan ingresos en divisa. Y después, ¿qué pasó también con la COVID? Que se incrementaron los gastos. Se quiere decir que hubo que gastar los pocos recursos disponibles en el país para la salud. Claro. Y por eso es que hemos tenido un bache, por decirlo de alguna manera, hemos tenido un déficit de moneda libremente convertible, que ahora nuestras acciones todas están encaminadas a cómo nosotros aceleramos el proceso para poder recuperar y adquirir todo lo que requieren las infraestructuras, específicamente de la ferroviaria que estamos hablando, porque sí es cierto y tenemos que estar constantemente atendiendo los problemas de la vía. Y cuando hay un problema que no podemos solucionar puntualmente porque no ha llegado el recurso, pues entonces las autoridades ferroviarias que monitorean establecen precauciones para que se circule a menor velocidad. Es algo que funciona
con determinado rigor, porque se trata de la seguridad de las operaciones y la vida de las personas. ¿Cómo marchan los convenios con compañías internacionales para conseguir el restablecimiento de los vuelos nacionales? Bueno, como bien conoces, hemos tenido dificultades con la flota propia. Cuba, por las sanciones, le es imposible adquirir aviones directamente y eso nos ha llevado a buscar alternativas para poder acceder a aerolíneas extranjeras que estén dispuestas a cooperar y a realizar vuelos en Cuba. Actividad también perseguida, por eso tenemos que hacerlo siempre con determinado nivel de discreción, claro. Pero se hace, hemos restablecido los vuelos nacionales por colaboración con aerolíneas extranjeras, tenemos específicamente colaboración con 3 aerolíneas en estos momentos que cubren las rutas de Habana a Santiago de Cuba, que cubren la ruta de Habana a Holguín, y hemos tenido también a Camagüey, ahora mismo están interrumpidas, pero son colaboraciones que se han hecho con aerolíneas para cubrir los vuelos nacionales, y también tenemos colaboración con otras aerolíneas para los vuelos internacionales. En estos momentos Cubana cubre varios destinos, está volando a Madrid, está volando a Buenos Aires, está volando a Venezuela, por mencionarte algunos de los destinos, siempre en colaboración con otras aerolíneas. Recientemente recuperamos 2 de los aviones de la flota cubana de aviación que fueron reparados en Rusia, un Il-96 y un Tu-204, que ya están adentrándose en los itinerarios principales de Cubana de Aviación para incrementar también los ingresos y aportar un mayor servicio a los pasajeros. De manera general, ¿cuán lejos o cerca está la modernización del transporte y su infraestructura que incide igualmente en la elevada accidentalidad en el país? Usted hablaba del contexto económico, del déficit de recursos, pero bueno, con mirada un poco más a largo plazo, ¿qué tiempo usted cree que podamos hablar de la recuperación de la infraestructura del país? Bueno, esa pregunta, Rosy, va a depender de varios factores, sin duda. La modernización de la infraestructura de transporte es una meta costosa, muy costosa. O sea, la calidad de toda la infraestructura requiere que se modernicen tanto los medios como las infraestructuras. Bien, en Cuba nosotros tenemos un gran reto. Hablando primero de transporte automotor, tenemos un parque envejecido en su gran mayoría. La modernización de todo ese parque es muy difícil con recursos desde el Estado por su magnitud. Sin embargo, como bien conoces, ya hemos empezado a dar paso. ¿Qué cosa se ha hecho en la modernización? El pasado año se puso en vigor una política aprobada por el gobierno que dio acceso a todas las personas jurídicas, tanto estatales como no estatales, que tuvieran la disponibilidad de divisa de adquirir sus medios de transporte, y también se implementaron medidas para acotar la vejez de los medios de segunda mano que se importan. Es decir, se permitió que todas las organizaciones estatales y no estatales importaran medios de transporte modernos, y se acotó la edad o la vejez de los que fueran de segunda mano. Una medida que va en el camino de facilitar que todo el que tiene recursos participe en la modernización, y al mismo tiempo acotamos desde el gobierno la vejez de los medios de segunda mano que se importan. También tenemos un programa de modernización del ferrocarril que incluye la adquisición de locomotoras, la reparación capital de otras. Tenemos varios proyectos que van en esa dirección. Como conoces, seguimos los contratos con la aviación, y en el caso del transporte marítimo, bueno, adquirimos recientemente un ferry que está cubriendo la transportación entre Batabanó y Gerona, que es una embarcación con capacidad para 430 pasajeros. También los medios eléctricos han sido una alternativa. Realmente desde la política se facilitó que los vehículos eléctricos tuvieran vamos a decir, una condición tributaria favorable, de manera que quien fuera a invertir le sea más económico, aun cuando los vehículos eléctricos son más costosos generalmente que los de combustión, que los adquirieran a menor precio relativo, para que contribuyeran con eso a la modificación de la matriz energética del país. Exacto, porque constituye entonces una estrategia del sector, el empleo de este medio de transporte que impacta menos sobre el medio ambiente. Sin duda, el transporte es uno de los elementos que mayor impacto negativo tiene de manera general en el medio ambiente, ¿no? Nosotros transporte incidimos en el aire, incidimos
en el sonido, en las aguas, en el suelo. Tenemos una incidencia generalizada y por eso es que también desde el Ministerio estamos promoviendo una política de desarrollo resiliente y bajo en carbono del transporte en Cuba, que tiene su esencia en el reciente concluido Plan Maestro de Desarrollo del Transporte en Cuba, que se contrató y que fue elaborado por una compañía japonesa a partir de un convenio de colaboración con la Agencia Japonesa para la Colaboración Internacional, JICA, y ese plan maestro que profundizó en todas las ramas, en todas las aristas del transporte de pasajeros y cargas en Cuba, nos ha dado todas las herramientas para este programa de desarrollo resiliente y bajo en carbono, que nos va a permitir tener claras las líneas y no solo avanzar en la recuperación del transporte en Cuba basado en nuestros propios recursos, sino acceder a fondos internacionales y otras alternativas existentes para poder acceder a financiamientos a largo plazo con condiciones blandas, porque sin duda los vamos a necesitar para el reto que tenemos por delante y el deterioro que ha tenido acumulado estos años el transporte. Vamos a necesitar todas las alternativas posibles para poder avanzar. Y con respecto a la accidentalidad, considera que aún se precisa de mayor cultura vial? Sin duda, Rosy. Aquí hay varios factores, pero está comprobado que prácticamente en el 90% de los accidentes en Cuba está incidiendo de manera negativa el factor humano. Tiene que ver con la conducta de las personas. Nosotros decimos que en Cuba muchas personas manejan de manera temeraria y realmente no hay mucha cortesía tampoco vial, pero en el caso nuestro hay una incidencia muy grande también de los ciclistas, los motociclistas y los peatones. Sabes que producto de la política que se ha seguido de favorecer la movilidad, sobre todo eléctrica, las personas pueden importar motos eléctricas y esas motos eléctricas tienen una alta incidencia en la accidentalidad también. Este año, a partir de todas las medidas que se desarrollan a nivel del país para reducir la accidentalidad, hay una reducción notable de los accidentes y de los lesionados, no así de los fallecidos. Se incrementa la cifra de fallecidos y eso pone una alerta claro, en el sentido de que lo que nos está ocurriendo, sobre todo con los que son más vulnerables en la vía, que estamos hablando de los que viajan en motocicletas y por eso es que ahora mismo sesionó recientemente la reunión del año, la reunión anual de la seguridad vial, en la cual se trazaron estrategias, se incrementa el vínculo con las universidades para desde la formación, porque también hay una incidencia alta en los más jóvenes, que son los que están en las vías. Así es que dentro de todos esos elementos hay un componente que tiene que ver con el estado técnico de los medios. Y el estado técnico de los medios, sin duda, tiene que ver con el envejecimiento y el déficit de piezas de repuesto, elemento que hay que seguir trabajando. Y otro elemento importante que también incide en la accidentalidad es el estado de las vías. Es una infraestructura grande, hablamos de la infraestructura ferroviaria, pero la infraestructura vial del país está muy deteriorada, que también tiene una incidencia en la accidentalidad. Pero bueno, como te dije, hay un factor muy importante que tiene que ver con el ser humano, con la responsabilidad en la vía y la cultura vial. Bueno, ministro, le propongo hacer una pausa en nuestra entrevista y a la vuelta estaremos hablando de la segunda Feria Internacional de Transporte y Logística que tiene lugar por estos días en La Habana. No se vaya, enseguida estamos de vuelta.
vuelta en el programa Entrevista de Cubavisión Internacional y les recuerdo que estamos conversando con Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte en Cuba. Ministro, decíamos que el Ministerio de Transporte estrecha alianzas con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y usted nos decía el uso de las energías renovables. ¿Nos actualiza sobre este tema? Bueno, en general el Ministerio del Transporte conduce dentro del programa de informatización de la sociedad que impulsa el gobierno, el Ministerio de Transporte tiene una cartera de más de 60 proyectos en los cuales trabaja en las diferentes ramas. Y algunos de ellos tienen una alta incidencia con la población, como por ejemplo la aplicación desarrollada por Citrans para la comercialización de boletos de ferrocarril, de marítimo y de transporte automotor. Es una aplicación que se ha venido actualizando, modernizando con el tiempo, viajando, muy buena, muy conocida por la población, sí, que muchas personas se quejan porque no siempre logran adquirir los pasajes por viajando, pero no tiene que ver con la aplicación, tiene que ver con que la disponibilidad claro. de asientos, producto de todo lo que dijimos antes, de las afectaciones de estos años, ha estado deprimida, pero es una buena aplicación. También se han hecho otras aplicaciones que están orientadas al público, que es la aplicación del servicio de taxi rutero, y ya otras aplicaciones más profesionales tienen que ver con, por ejemplo, el control de tráfico aéreo, que es una aplicación desarrollada por los especialistas de la aviación, que se denomina RADCOM, y como esas tenemos aplicaciones que van desde los servicios públicos que prestan las entidades del sistema hasta las aplicaciones más profesionales que se utilizan en el control y la seguridad de la operación en el país. Sin duda, es mucho todavía lo que queda por hacer en informatización. Pero es un buen camino para la soberanía tecnológica. Sin duda, sobre todo hacerlo sobre plataformas que sean libres y que tengamos nosotros control sobre ellas. También utilizamos mucho los dispositivos de gestión y control de flota para todas las flotas de transporte. Son temas sobre los que tenemos mucho todavía sobre el cual andar. Usted ha transitado de ingeniero a comunicador y eso habla de la importancia que le concede a la comunicación social como pilar de gobierno. Este set de entrevistas donde estamos es uno de los lugares donde realiza sus transmisiones en vivo por las redes sociales. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué nos puede contar? Sobre todo de esa retroalimentación que recibe de estas transmisiones. Rosy, mira, lo de ingeniero fue por vocación y deseo estudiar. Lo de comunicador ha sido un atrevimiento, pero un atrevimiento en el cual al cual hemos entrado motivados por la necesidad que existe de aprovechar mejor la información y el intercambio con el pueblo. Nosotros durante muchos años hemos sido muy críticos con nosotros mismos en la manera en que comunicábamos y hacíamos las cosas. Y nos pasaban fundamentalmente dos problemas. Un primer problema es que las personas no conocían lo que hacían las entidades del sistema del Ministerio de Transporte. Recibíamos muchas quejas por desinformación. Y el otro problema que teníamos es que muchas veces en los análisis perdíamos de vista una riqueza tremenda que hay en el criterio y la opinión de las personas, en los que viven día a día los diferentes servicios. Y por eso es que nos decidimos, hemos creado todo un equipo de trabajo, algunos voluntarios, otros son contratados, son funcionarios nuestros y también hemos contratado asistencia profesional, claro, sin duda, para poder trabajar. Porque detrás de eso hay ciencia, ministra. Sin duda, muy complejo. En las publicaciones hemos incluso compartido algunos de nuestros retos. De hecho, le pusimos desafío a este emprendimiento comunicacional porque sin duda lo es. Lograr comunicar, lograr entender y lograr interactuar con los públicos realmente es algo que estamos haciéndolo, todavía aprendiendo, con cosas que no logramos, pero entendemos que ese es definitivamente el camino y es la necesidad que tiene cualquier funcionario o servidor público en el ejercicio de su función. Adelantábamos que íbamos a conversar sobre la segunda Feria de Transporte y Logística, un espacio que busca estrechar alianzas y dinamizar el desarrollo sostenible del transporte y la logística. ¿Cómo va la gestión en la eficiencia de la cadena de suministros y la logística en Cuba? Y bueno, esa feria como espacio de concertación. La feria, Rosy, es la segunda edición que vamos a hacer de esta feria. Tuvimos una feria de transporte hace años que
que se dejó de hacer, pero la hemos restablecido a partir desde el año antes pasado como Feria Internacional de Transporte, y agregamos logística por la importancia que tiene la logística dentro de la vida de toda la nación. Es una edición en la cual tenemos muchos participantes extranjeros, nacionales, tenemos estatales, tenemos no estatales, es decir, una feria diversa con actores de todo tipo que todos contribuyen de un modo u otro en ese propósito de dinamizar el desarrollo del transporte en Cuba. Va a ser un espacio para hablar de movilidad sostenible, va a ser un espacio para hablar de energías renovables, va a ser un espacio para hablar de la integración de todos los diferentes actores económicos que participan en la gestión del transporte, y va a ser un espacio también para identificar nuevas fuentes de financiamiento, compartir con agencias internacionales diferentes proyectos de colaboración que nos permitan avanzar un poco más rápido en esa voluntad que tenemos de mejorar los servicios y la eficiencia de todos los servicios de transporte en el país. ¿Y qué otros detalles nos puede dar sobre este programa de transporte resiliente que va a salir ahora en la feria? Este programa tiene un marcado propósito de mitigar los efectos del cambio climático, y dentro de ello, como te expliqué, el transporte tiene un efecto muy adverso, y dentro de ese programa están diferentes aristas, ¿no? Una arista está precisamente en la modificación de la matriz energética, yendo hacia la electrificación y otras alternativas con supuesto la sustitución de los combustibles fósiles y la eliminación de las contaminaciones. Pero no solo eso, tiene incluso también cuestiones vinculadas con el desarrollo de las infraestructuras, la modernización, sobre todo del parque vehicular, para disminuir las emisiones de carbono. Es decir, es todo un programa que está orientado a la mitigación de emisiones, al tiempo que fortalece y mejora la calidad de todos los servicios de transporte en el país. Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con el programa de entrevistas de Cubavisión Internacional, y por supuesto nosotros estaremos acompañándolos en esa segunda Feria Internacional de Transporte y Logística. Gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir los enormes retos que tiene el transporte en Cuba. Gracias. Y a ustedes los invito a continuar con la señal de Cubavisión Internacional.